Capítulo 3. SAP S/4 HANA Basics. Lección 1. Explique las estructuras organizativas. Lección 2. Comprensión del concepto de datos maestros. Objetivos del capítulo. Explicar las estructuras organizativas. Entender el concepto de datos maestros. Capítulo 3. Lección 1. Explique las estructuras organizativas. Objetivos de la lección. Después de completar esta lección, podrá explicar las estructuras organizativas. Estructuras organizativas. Como usuario de SAP a largo plazo, desea obtener cierta información acerca del uso de estructuras organizativas en SAP S/4 HANA, y las áreas en las que utilizamos estructura organizativa. Figura 41. Estructura en SAP S/4 HANA, International Demonstration and Education System. La estructura empresarial de una empresa se planifica con las aplicaciones SAP por medio de unidades organizativas. Estas unidades representan la estructura empresarial en términos de objetivos legales o comerciales. Las unidades organizativas incluyen las entidades legales de la empresa, los centros, los almacenes, las oficinas de venta y los centros de beneficio. A continuación, se presentan algunos ejemplos de datos de niveles de organización. El mandante es la unidad de nivel superior de todos los elementos organizativos. Representa al grupo de empresas o sedes centrales. La sociedad es la unidad utilizada en el balance de una empresa legalmente independiente. Es el elemento organizativo central de la gestión financiera, FI. La organización de ventas es el elemento organizativo central de ventas y distribución que controla las condiciones de venta al cliente. El término sector se suele emplear para representar una línea de productos. El centro es la unidad organizativa central en el contexto de la planificación de la producción. Un centro puede fabricar productos, distribuirlos o proporcionar un servicio. En el contexto de la gestión de stock, el stock de material de un centro se diferencia de acuerdo con el almacén. Las unidades organizativas pueden asignarse a una sola aplicación o a varias. Por ejemplo, una organización de ventas se asigna a ventas y distribución, mientras que el centro se asigna a la gestión de materiales, a la planificación de la producción y a las ventas. Los datos maestros se crean y asignan a las estructuras organizativas en diferentes niveles. Estructura empresarial, finanzas y logística. Figura 42. Estructura empresarial, finanzas y logística. La sociedad SEO es la unidad organizativa básica de contabilidad de gestión. Se trata de una entidad cerrada que se utiliza en la contabilidad de costes. Puede asignar costes solo dentro de una sociedad SEO. Estas asignaciones no afectan a objetos en otras sociedades SEO. Una sociedad PA es la unidad organizativa central en la cuenta de resultados, COPA. Representa la estructura de segmentos de mercado externo de la empresa. Puede asignar varias sociedades SEO a cada sociedad PA para analizarlas juntas. La sociedad es una unidad financiera independiente. El balance contable y la cuenta de pérdidas y ganancias se preparan al nivel de sociedad para cumplir los requerimientos de presentación de informes legales. Con las divisiones puede agrupar unidades empresariales estratégicas para la presentación de informes contables y cuentas de ganancias y pérdidas. Las divisiones no son aptas para las auditorías, solo son aptas para la presentación de informes. Con ellas también puede agrupar unidades empresariales relacionadas con diferentes sociedades. El equivalente de las divisiones son los segmentos. Pueden utilizarse asimismo si hay otro requisito para crear balances contables de multisociedades, por ejemplo, para regiones. En logística, un centro es una unidad organizativa para categorizar una empresa desde el punto de vista de producción, aprovisionamiento, mantenimiento y planificación de materiales. Un centro es el sitio donde se fabrican los materiales y se proporcionan los bienes o servicios. Se asigna un centro a una sociedad. La organización de compras es una unidad organizativa que se utiliza en la gestión diagonal compra de materiales. La organización de ventas es una unidad organizativa que se utiliza en la gestión de pedidos de cliente. Sociedad SEO. Figura 43. Sociedad SEO.
La sociedad CO representa una unidad separada de contabilidad de costes. La sociedad CO es una estructura organizativa independiente en la que se pueden gestionar y asignar costes e ingresos. Puede asignar más de una sociedad a una sociedad CO. Esto le permite realizar la contabilidad de costes de multisociedades entre las sociedades asignadas. Sin embargo, esto solo es posible si las sociedades asignadas y la sociedad CO utilizan el mismo plan de cuentas operativo y ejercicio fiscal. Sociedad. Figura 44, Sociedad. Las características de una sociedad son las siguientes. Una sociedad no se suele extenderse fuera de los límites nacionales. Puede crear una sociedad de acuerdo con el derecho tributario, el derecho mercantil y otros criterios de la gestión financiera. Las sociedades se suelen crear basándose en consideraciones geográficas. La sociedad es la entidad SAP más pequeña que soporta un completo conjunto legal de libros. Debe haber al menos una sociedad en el entorno de producción para que una empresa esté activa. La clave de sociedad es un campo alfanumérico de 4 dígitos. Segmento. Figura 45, segmento. IAS, estándares internacionales relacionados con el modelo contable, hace una distinción entre los segmentos empresariales y los geográficos del siguiente modo. Un segmento es una unidad organizativa. En la contabilidad principal, los segmentos se utilizan como parte de la gestión de informes. Un área de actividad representa una subactividad de la empresa que involucra la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, con riesgos e ingresos que difieren de los de otras áreas de actividades. Un segmento geográfico proporciona información sobre los riesgos y los ingresos que difieren de los de otros segmentos geográficos en cuanto a factores económicos o políticos. Según los principios de contabilidad generalmente aceptados de Estados Unidos, ASGAP, un segmento es una parte de la empresa que incurre en costes, genera ingresos y posee sus propios datos financieros con respecto al consumo de recursos y beneficios. A continuación, se presenta el propósito de un informe segmentado. Proporcionar conocimientos sobre las diferentes actividades empresariales de una empresa diversificada. Proporcionar información sobre el entorno general. A continuación, se presenta el propósito de un informe segmentado. Proporcionar un análisis claro del desempeño económico de la empresa. Mejorar las previsiones de las ventas potenciales y de las reservas financieras de la empresa. Anticipar los riesgos y las oportunidades de la empresa. Estructura de la empresa en el proceso de aprovisionamiento. Figura 46. Estructura de la empresa en el proceso de aprovisionamiento. En la aplicación SAP S/4 ANA, los niveles de organización representan las estructuras legales u organizativas de una empresa. Determinar los niveles de organización es un procedimiento importante en su proyecto. Es un requisito previo fundamental para todas las actividades posteriores, como la configuración de los datos maestros, incluidos el registro maestro de proveedores, el registro maestro de materiales y las cuentas de mayor. Los niveles de organización se pueden describir de la siguiente manera. Mandante. El mandante es la mayor unidad de organización. El mandante es independiente tanto en el ámbito legal como el organizativo. También es independiente en cuanto a los datos ya que utiliza registros maestros separados y un conjunto de tablas independiente. Por ejemplo, desde el punto de vista empresarial, el mandante puede representar a un grupo de empresas. Las especificaciones o los datos que realiza o indica al nivel de mandante se aplican a todas las sociedades y a las demás unidades organizativas. Por lo tanto, no tiene que indicar las especificaciones y los datos al nivel mandante más de una vez en el sistema. Esto asegura un estatus de datos uniforme. El sistema asigna autorización de acceso para cada mandante específico. Para que los mandantes puedan trabajar, genere un registro maestro de usuario para cada usuario. El mandante separa y almacena todas las entradas de usuario. Del mismo modo, el procesamiento y la evaluación de los datos se realiza de acuerdo con cada mandante específico. El sistema define cada mandante de manera única mediante una clave numérica de 3 dígitos. Sociedad.
La sociedad es la unidad organizativa más pequeña de la contabilidad externa para la que se puede reproducir un sistema contable completo e independiente. Esto incluye indicar todos los eventos que necesitan contabilizarse en las cuentas y crear un seguimiento de auditoría completo de los balances y las cuentas de pérdidas y ganancias. Una sociedad es una unidad independiente que produce su propio balance, por ejemplo, una empresa dentro de un grupo de empresas, mandante. Puede configurar varias sociedades en un solo mandante para mantener separados los conjuntos de libros contables. El sistema define una sociedad de manera exclusiva en el mandante utilizando una clave alfanumérica de 4 dígitos. Centro. El centro es una unidad organizativa dentro de logística que subdivide una empresa desde el punto de vista de producción, aprovisionamiento y planificación de materiales. El sistema define un centro en el mandante mediante una clave alfanumérica de 4 dígitos. Un centro puede representar una gran variedad de entidades, entre ellas las siguientes. Planta de producción. Almacén distribuidor central. Oficina de ventas regional, sede corporativa. Centro de mantenimiento. Almacén. El almacén es una unidad organizativa que facilita la diferenciación del stock de materiales dentro de un centro. La gestión de inventario se lleva a cabo en el centro en el nivel de almacén. El sistema define un almacén mediante una clave alfanumérica de 4 dígitos. Cada almacén tiene una clave única. Organización de compras. La organización de compras es una unidad organizativa dentro de logística que subdivide la empresa de acuerdo con las necesidades de compra. La organización de compras es responsable de suministrar los materiales o los servicios y de negociar las condiciones de compra con los proveedores y asume la responsabilidad por las actividades de compra. Organización de compras de multisociedades. Figura 47. Organización de compras de multisociedades. Si debe configurar una organización de compras multisociedades, no debe asignar la organización de compras a ninguna sociedad. Cuando crea un pedido de compras, el sistema le pide que indique la sociedad para la que quiere proveer el material. Los datos que se conservan en una vista pueden ser válidos para más de un nivel de organización. Esto significa que en registro maestro, debe actualizar los datos en el nivel de la organización cuando sea necesario, como en la sociedad, el centro y el almacén. Organización de compras entre centros. Figura 48. Organización de compras entre centros. Si la organización de compras proporciona los materiales y servicios para varios centros que pertenecen a la sociedad, puede configurar una organización de compras entre centros dentro de la sociedad. Para ello, asigne la organización de compras a la sociedad requerida y luego asigne los centros a la sociedad para la cual la organización de compra es responsable. Organización de compras específica del centro. Figura 49. Organización de compras específica del centro. En el aprovisionamiento específico del centro, la organización de compras es responsable de proporcionar los materiales para ese centro. La organización de ventas se asigna a una sociedad y un centro de la sociedad. Estructura de la empresa en la gestión de stocks. Figura 50. Estructura de la empresa en la gestión de stocks. Puede crear la estructura de la empresa al asignar niveles de organización entre sí, por lo tanto, un solo mandante puede contener varias sociedades. Una sociedad puede contener varios centros, sin embargo, un centro únicamente puede pertenecer a una sociedad. Consejo. Ya que la clave de cada centro es única en el mandante y el centro solo puede pertenecer a una sociedad, si especifica el centro, puede especificar el centro y la sociedad simultáneamente. Puede asignar varias ubicaciones de almacén a un centro, pero un almacén específico solo puede pertenecer a un centro. Los almacenes se definen de manera única para un centro. La clave de un almacén debe ser única dentro de un centro. Dentro de un mandante, la misma clave puede utilizarse para distintos almacenes, ya que cuando especifica un almacén siempre debe especificar el centro. Estructura de la empresa en la ejecución de fabricación. Figura 51. Estructura de la empresa en la ejecución de fabricación. La imagen, estructura de la empresa en la ejecución de fabricación, muestra la estructura de la empresa en la ejecución de fabricación.
Estructura de la empresa en ventas y distribución. Figura 52. Estructura de la empresa en ventas y distribución. Los niveles de organización representan la estructura de una organización empresarial. También representan las vistas legales y organizativas de una empresa. El proceso de gestión de pedidos de cliente es parte del componente de la aplicación de ventas y distribución, SD. Un módulo con componente de ventas y distribución incluye niveles de organización que son únicos de los procesos de ventas y distribución, como organización de ventas, canal de distribución, sector y puesto de expedición. También incluye niveles de organización, como sociedad o centro, utilizados en SD y otros módulos. Puede representar su estructura empresarial utilizando niveles de organización basados en sus procesos empresariales. Organización de ventas. Figura 53. Organización de ventas. La organización de ventas clasifica la empresa de acuerdo con sus necesidades de ventas y distribución. La organización de ventas considera la subdivisión regional, nacional o internacional del mercado. Cada organización de ventas tiene una sociedad única, pero a cada sociedad se puede asignar más de una organización de ventas. Si utiliza la gestión de pedidos de cliente, necesita al menos una organización de ventas. Actualice sus propios datos maestros de una organización de ventas. En las estadísticas de ventas, la organización de ventas es el nivel de suma más elevado. Todas las posiciones de un documento creado durante el proceso empresarial de gestión de pedidos de cliente, todas las posiciones de un pedido, una entrega externa o un documento de factura, pertenecen a una organización de ventas. Canal de distribución. Figura 54. Canal de distribución. Un canal de distribución es un medio a través del cual los clientes obtienen mercancías o servicios. Ejemplos de canales de distribución son comercio al por mayor, comercio al por menor y comercio por Internet. Se pueden asignar varios canales de distribución a una organización de ventas. Si utiliza el módulo de ventas y distribución, necesita como mínimo un canal de distribución. Los canales de distribución definen responsabilidades. Logran precios flexibles. Diferencian estadísticas de ventas. Sector. Figura 55. Sector. Un sector se utiliza para agrupar materiales o servicios. Motocicletas, piezas de recambio y servicios son ejemplos de posibles sectores de una organización de ventas que vende motocicletas. Una organización de ventas puede ser responsable de varios sectores. Cada módulo de ventas y distribución debe tener al menos un sector. El sistema utiliza el sector para determinar las áreas de ventas a las que se asigna un material o servicio. Por ejemplo, un sector puede representar un grupo de productos. Por lo tanto, usted puede restringir los acuerdos de precios que tiene con un cliente sobre un determinado sector. También puede realizar análisis estadísticos por sector. Área de ventas. Figura 56. Área de ventas. Un área de ventas es una combinación entre una organización de ventas, un canal de distribución y un sector. Esta define el canal de distribución que una organización de ventas utiliza para vender productos de un sector determinado. Cada documento SD se asigna exactamente a una zona de ventas. Esta asignación no se puede cambiar. Un área de ventas puede pertenecer a solo una sociedad y esta relación se crea al asignar la organización de ventas al nivel de organización. Durante el procesamiento de los documentos SD, el sistema accede a los datos maestros en función de la zona de ventas. Algunos ejemplos de datos maestros del área de ventas son datos maestros del cliente, datos maestros del material, precios y descuentos. Además, el sistema controla que determinadas entradas sean válidas en función del área de ventas. Asignación de centro de entrega. Figura 57. Asignación de centro de entrega. El centro de entrega está asignado a la combinación de organización de ventas y canal de distribución. Se le pueden asignar varios centros a una combinación. Un centro se puede asignar a diferentes combinaciones de organización de ventas y canal de distribución. Puesto de expedición. Figura 58. Puesto de expedición.
Un puesto de expedición es el responsable de la estructura de la empresa durante todo el proceso de expedición. Un centro puede tener varios puestos de expedición. Se puede asignar más de un puesto de expedición a un centro. Asignación global de ventas y distribución. Figura 59, asignación global de ventas y distribución. Existen las siguientes relaciones entre los elementos organizativos de ventas y distribución, gestión de materiales y finanzas. Una organización de ventas puede subdividirse en varias cadenas de distribución que determinan la responsabilidad de un canal de distribución. Un solo canal de distribución se puede asignar a una o varias organizaciones de ventas. Se pueden asignar varios sectores a una organización de ventas, que es responsable de los materiales o los servicios prestados. Mediante la asignación de organizaciones de ventas y centros se crea un enlace entre las sociedades y las organizaciones de ventas. Un centro, si bien siempre vinculado a una sociedad, se puede asignar a organizaciones de ventas diferentes. Dentro de una sociedad, pueden estar activas varias organizaciones de ventas. Se puede asignar un centro a varias organizaciones de ventas. Todas estas organizaciones de ventas pueden vender desde ese centro. Estructuras empresariales en SAP Human Capital Management, HCM. Figura 60. Estructuras empresariales en SAP HCM. La imagen, estructuras empresariales en SAP HCM, muestra los siguientes niveles de la estructura empresarial. División de personal. La división de personal es única para cada cliente. Cada división de personal debe estar asignada a una sociedad. Las divisiones de personal individuales de una sociedad se distinguen mediante una identificación alfanumérica de 4 dígitos. Subdivisión de personal. Los principales aspectos organizativos de recursos humanos se controlan a este nivel, principalmente la gestión del tiempo y el cálculo de nómina. Estructura de la empresa en la gestión de activos fijos de la empresa. Figura 61. Estructura de la empresa en la gestión de activos fijos de la empresa. El centro en el que se instalan los sistemas operativos de una empresa se llama centro de mantenimiento. Si un trabajo de mantenimiento se planifica en este centro, el centro de mantenimiento también es el centro de planificación del mantenimiento, esto también se denomina centro de planificación. Los centros de mantenimiento que no planifican sus tareas de mantenimiento se asignan a centros de planificación. Se realiza la planificación para los centros de mantenimiento en los centros de planificación que usted indica. Los centros de mantenimiento se subdividen en función de criterios basados en la ubicación, como instalaciones, edificio y coordenadas. Un centro de mantenimiento también se puede subdividir en áreas de empresa, en función de la responsabilidad de la producción. La persona responsable de un área del centro se denomina el ingeniero del centro y es la persona de contacto que coordina la producción y el mantenimiento. Las unidades de capacidad en el mantenimiento se gestionan como puestos de trabajo de mantenimiento. Los puestos de trabajo de mantenimiento se asignan al centro de mantenimiento correspondiente como talleres. Un centro de planificación del mantenimiento es la unidad organizativa en la que se planifican los requisitos de mantenimiento. Estos requisitos provienen de su propio centro o de otro centro de mantenimiento asignado a este centro de planificación del mantenimiento. Los planificadores de un centro de planificación del mantenimiento se definen mediante grupos de planificadores de mantenimiento. Mantenimiento entre centros. Figura 62. Mantenimiento entre centros. La planificación de mantenimiento y la ejecución pueden tener lugar en el mismo centro o en diferentes centros de las siguientes maneras. Planificación específica para el centro. Un centro de mantenimiento se asigna a un centro de planificación. En la mayoría de estructuras de organización, las medidas de mantenimiento se planifican en el mismo centro donde se llevan a cabo los requisitos de mantenimiento. Las órdenes de mantenimiento se ejecutan por los talleres desde el mismo centro y las piezas de repuesto se almacenan en el mismo centro, centro 1000, por ejemplo. Planificación entre centros. Los centros de mantenimiento múltiples se asignan a un centro de planificación. En un centro, centro 1200, por ejemplo, hay una necesidad de mantenimiento, al igual que un sistema técnico necesita mantenimiento, centro de mantenimiento.
Todas las otras funciones, como planificación del mantenimiento, ejecución de órdenes y almacenamiento de piezas de repuesto, son, sin embargo, responsabilidad de otro centro. Otras constelaciones. La planificación de las medidas de mantenimiento de un centro y el aprovisionamiento de piezas de repuesto, centro 1300, por ejemplo, se llevan a cabo en otro centro, centro 1000. Sin embargo, las tareas las realizan los talleres disponibles localmente. Resumen de la lección. Ahora podrá explicar las estructuras organizativas. Capítulo 3. Lección 2. Comprensión del concepto de datos maestros. Objetivos de la lección. Después de completar esta lección, podrá entender el concepto de datos maestros. Datos maestros en SAP S/4 ANA. Como usuario de SAP a largo plazo, desea obtener información sobre el uso general de los registros de datos maestros. Para obtener un resumen, observe el interlocutor comercial y el registro maestro de materiales. Figura 63, enfoque de interlocutor comercial en SAP S/4 ANA. Existen modelos de objeto redundantes en el sistema ERP tradicional en el que se utilizan el maestro de acreedores y el maestro de clientes. El enfoque objetivo, obligatorio, en SAP S/4 ANA es el enfoque de interlocutor comercial. Los interlocutores comerciales pueden clasificarse como una persona, grupo u organización, como se indica a continuación. Una organización representa unidades tales como una empresa, por ejemplo, una persona jurídica, partes de una entidad legal, por ejemplo, un departamento, o una asociación. Organización es un término global utilizado para todo tipo de situaciones en las actividades empresariales diarias. Un grupo es una comunidad de vecinos, un matrimonio o una junta directiva. Con el desarrollo actual, la transacción IC es el único punto de entrada para crear, editar y visualizar datos maestros de interlocutores comerciales, clientes y proveedores. Interlocutor comercial y roles asignados. Figura 64, interlocutor comercial y roles asignados. Se crea el interlocutor comercial y se asignan las funciones necesarias para la utilización del IC. Se crean los diferentes roles en determinados niveles de organización. Se asigna a la sociedad el rol acreedor, que es necesario para utilizar el IC en contabilizaciones de pedido basadas en FI. Por lo tanto, los datos de este rol pueden actualizarse en cada sociedad diferente. Tenga en cuenta que el proveedor también se denomina suministrador. Puede asignar un número de acreedor diferente y un número de cliente a su IC en la transacción de actualización del IC. En el rol general del interlocutor comercial, se introduce el nombre y la dirección del IC. En el rol acreedor, IC se utiliza como un proveedor en FI, indique los siguientes datos. La moneda utilizada para las transacciones con el proveedor. Las condiciones de pago. Los nombres de contactos importantes relacionados con el proveedor, por ejemplo, vendedores. La cuenta asociada del libro mayor, LM, porque el proveedor también es un acreedor de la empresa. Puede decidir si desea actualizar muchos roles a la vez o añadir roles más tarde, cuando los necesite. Los clientes y proveedores se representan como interlocutores comerciales. Figura 65. Los clientes y proveedores se representan como interlocutores comerciales. Utilizando el enfoque de interlocutor comercial, IC, es posible gestionar los datos maestros de manera centralizada para los clientes y proveedores. La interfaz de usuario para SAP S/4 ANA Cloud y On-Premise es la transacción IC. No existe una interfaz de usuario específica para el cliente /proveedor, como en SAP Business Suite. Las transacciones XD01, XD02, XD03 o VD01, VD02, VD03 XK01, XK02, XK03 o MK01, MK02, MK03, etc., no están disponibles. Las llamadas a estas transacciones se redireccionan a la transacción BP. Integración de cliente/proveedor, CVI, contexto y motivación. El componente de integración de cliente/proveedor, CVI,
Asegura la sincronización entre el objeto IC y los objetos de cliente diagonal proveedor de la siguiente manera. Interlocutor comercial SAP Strategic Object Model. Los datos generales se comparten en diferentes roles. Un IC podría realizar varios roles, por ejemplo, cliente y proveedor, suministrador. Un IC puede tener varias direcciones. Atributos y relaciones de objeto de dependencia temporal. Proporcionar una arquitectura armonizada. Registro maestro de materiales. Figura 66, Registro maestro de materiales. El maestro de materiales contiene información que la empresa necesita para gestionar un tipo de material. El maestro de materiales define cómo se vende, fabrica y compra un producto y cómo se calcula su inventario o coste. La información en el maestro de materiales está agrupada en diferentes vistas organizadas por función empresarial. Resumen de la lección. Ahora podrá entender el concepto de datos maestros.